Muy buenas tardes a todos, habla Steven Vázquez y vamos entonces a sustentar nuestro examen de final de lo que es estructura de datos. Aquí lo que podemos observar, para esta actividad nos pedían realizar un formulario, el cual integramos todas las fases de la fase 2, fase 3 y la fase 4 y explicar un poquito de cómo hicimos la integración. Para primero lo que debíamos hacer era adjuntar toda la información en un solo lugar, en el cual nos dijera que estaban todos los repositorios. Entonces aquí tenemos la fase 2, la fase 3 y la fase 2 y la fase 4 en sus debidas carpetas para poder hacer el llamado. Eso lo hacíamos desde la solución, agregar un nuevo proyecto, y lo que hacíamos es seleccionar ese props, que es el archivo como tal, el que anexa, y luego llegar a como tal a la solución que estamos en la final de sustentación, irnos por referencias y darle agregar una nueva referencia. En esta nueva referencia seleccionamos aquí en proyectos las tres variables que teníamos y los agregamos como tal para que el sistema lo reconociera. Entonces vamos a dar inicio a la explicación de cada proyecto y, y explicarlo de cómo funcionaba tal, ¿cierto? En la fase 2 nos pedían que la solución tuviera entonces un, un password, y dentro de ese password, en el botón de validación como tal, validar que la contraseña fuera 123 más el nombre de eso. Adicional, lo que hacíamos era llamar o hacer un objeto llamando el formulario que necesitábamos llamar, que en este caso sería el formulario de ingreso. En este formulario de ingreso nos pedían en la actividad que ingresáramos un nombre de cédula, un nombre completo como tal, un cargo, que en esos cargos era electricista, y esos cargos daban un valor fijo, que era un valor estándar según el cargo. También nos pedían un género y unos días laborados. Lo que el primer paso que nos indicaban era guardar un registro, y adicional de guardar un registro, calcular como tal y dar un reporte. Entonces, para poder nosotros guardar un registro, lo que hacíamos era instanciar igual, instanciamos un objeto para poder ir a guardar todos nuestros datos. En nuestro caso, el objeto instanciado es el formulario de nómina, que en este caso yo lo nombré nominita. Como lo pueden observar, aquí lo tengo instanciado y vamos a validar qué es lo que tiene allá. Allá lo que hacía era recibir todos nuestros datos, sean strings, sean enteros, sobre nuestra variable como tal, guardar, que era donde hacían llegar como tal todos nuestros datos. Y aquí lo que hacíamos era poder instanciarlos para poder calcular y luego hacer un retorno de esas variables a nuestro formulario. Entonces vamos entonces a proyectar un poquito de este. Como lo pueden ver, nos pedían una cédula, un nombre completo, un cargo. Cada cargo tenía un valor asignado diferente según su actividad, un género y una cantidad de días laborados. Guardamos el registro y lo que nos le pedían después era imprimir este registro, así como lo estamos viendo. Entonces nos imprimió el nombre que ingresamos, la cédula, nuestro género, nuestro cargo, nuestro valor por día laborado según el cargo y los días laborados, que nos da un total en ganancias de la multiplicación del número de días por el número de valor por labor. Como pueden observar, era el trabajo de la fase 2. Ahora vamos a explicar un poquito sobre la fase 3. En nuestra fase 3 estamos hablando en términos de cookies de cola, de cookies de lista y cookies de pila. Estas varían según las iniciativas. Entonces, como nos pedían entonces un login, también nos pedían un menú para poder realizar el desarrollo, y aquí iba. Entonces, nos pedían que tuviéramos la pila y la cola. En estas, lo que hacíamos normalmente era hacer entonces llenar una información en el cual nos solicitaban, y eso iba calculando. Entonces lo que hace normalmente el programa es que vamos a entonces darle una ejecución y explicarle un poquito de cómo funciona el programa. Entonces vamos a la pila,
Vamos entonces a llenar un número de factura, 123, matrícula 2020, nombre es Roberto, dirección carrera 43, mes facturado, nos pedían un número de categoría comercial y estrato, digamos 4, 20. Aquí calculamos el consumo, lo que hacíamos era agregarlos, ¿cierto? Normalmente vamos a agregar entonces otro, número de factura 3030, 3035, marzo, otro mes, este va a ser residencial, estrato 2, número de consumo 305 y una dirección carrera 60 y tal, con un nombre Roberta. Vamos a calcular el nuevo consumo, vamos a agregarlo. Entonces, como lo podemos ver, teníamos un data grid en el cual los datos nos llegaban ahí. Ahora, vamos a probar y corroborar cómo es el sistema de pila. Cuando yo le dé el botón eliminar, él me va a eliminar una celda, que en este caso me está diciendo que es el último segmento guardado en la pila. Como lo pudieron observar, el último que yo guardé fue el registro del 3030, que iba con el nombre de Roberta, porque es el último que toma en toda la cabecera de los datos guardados. Entonces vamos a salirnos de la aplicación para ver cómo era este proceso. Normalmente en la pila lo que hacíamos era en el botón agregar, lo que hacíamos era mandar toda nuestra información hacia una clase que era donde almacenaba todos nuestros datos. Cuando nosotros lo que hacíamos llevar esa información, lo que hacíamos era de luego crear un objeto que se llamaba pilacueducto con algunas variables, en el cual lo que podíamos hacer era entonces decirle a pilacueducto que hiciera un push. En ese push lo que hace normalmente es decirle que vas a hacer la última, vas a guardarlo en el último punto. Y también la actividad nos solicitaba una cookies como tal de cola. En la cookies de cola tenía los mismos parámetros, guardar todos estos datos y almacenarlos en un data grid y también almacenarlos en el otro lugar. Entonces vamos a empezar a ingresar los datos, los registros. 3 aerolíneas que nos pedían algunos datos previos. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros hacíamos en el botón eliminar, en la cola va a ser el primer registro que va a eliminar. Como lo pueden ver, el último registro que ingresamos fue el número 6060, que fue el de Marta. Pero en este caso, el primer registro, cuando lo eliminamos, va a ser el primero, porque va en orden desde el primero hacia el último. Es lo que normalmente hacemos. Bien o mal, como tal, tuve un inconveniente en este punto, ya que para el registro número 4 de mi proyecto no me deja leerlo para la fase 4. Como tal, si me lo genera el sistema, me lo agrega en las referencias como tal en el programa, como lo pueden leer, pero más como tal no me lo reconoce el sistema de sustentación, no me lo está reconociendo. Entonces les voy a mostrar cómo lo tengo desarrollado. Lo intento invocar como tal como lo hice con los otros botones, invocando como tal los proyectos, pero en este caso no me aplica, no me aparece y no he podido como en cuanto a este detalle. Lo que voy a hacer entonces es explicarlo desde otra ventanita cómo era este proceso. Normalmente lo que estamos haciendo es un recorrido de árboles que es como una secuencia de lectura del movimiento en cuanto a los árboles, dependiendo como lo teníamos instaurado. Aquí nos piden como tal un dato de ingreso y tenemos dos escenarios.
En el primer escenario del gráfico nos podemos detallar que el gráfico está leyendo. Entonces nos dicen que hay un orden, un recorrido de preorden, que nos indica que el número 50 es la cabeza principal como tal del recorrido. Y lo que hace el preorden es que empieza a leer de forma de mayor a menor desde izquierda a derecha. ¿Cómo así? Va a leer el 40, luego va a leer el 30 y sus dos hijos, que serían en orden el 25 y el 35. Ahora bien, nos está indicando que va a leer después de la cabeza su principal, que sería el 45, y luego su hijo. Y después, como dice la norma, se va para el lado derecho, empezando por el 60, luego su hijo 55, volviendo a la cabeza, una de las subcabezas ahí, que sería el 70, luego el 65 y 75 según el número de orden. Después sigue el siguiente recorrido, que es el in orden. En el in orden trata de que empieza desde la parte izquierda igual a derecha, pero desde las partes inferiores. Ejemplo, 25, luego llega a su cabeza que es 30, luego llegará a 35, sube a 40, 42 que sería la parte inferior, luego 45, salta a la cabeza principal de todos y luego vuelve y toma 55, 60, 65, 70, 75. Eso es como los recorridos. Y ya el recorrido post-orden es como el número jerárquico según igual de izquierda a derecha, como lo pueden notar. Bueno, de izquierda a derecha y luego centro. Es desde la parte inferior 25, las partes inferiores 35 y salta a una de las cabezas principales, luego salta a 42, a 45 y 40. Pasamos al lado derecho, que sería 55, 65, 75, 70, 60 y luego la cabeza principal. Eso es en cuanto al escenario número 1. Ahora, en cuanto al escenario número 2, nos daban unas indicaciones que era el gráfico, pero solamente eran con 10 objetos, 10 elementos. Entonces tenemos un recorrido preorden, un recorrido inorden y un recorrido posorden. Eso es como tal la actividad. Este como tal se hacía de una forma muy diferente porque sus recorridos eran más que todo gráficos. Entonces les vamos a explicar cómo hacíamos esto, cómo hacíamos posible esto. En cada escenario lo que hacíamos era, entonces, en cada escenario quedamos según su botón. Lo que en este tema utilizamos es el método de crear gráficos. Crear gráficos lo que hacíamos era instanciar un objeto, que era el createGraphics, para poderlo luego llamarlos en nodo, para poder utilizar sus derivados, que decía que era fileElipse, que es el que hace las circunferencias. También teníamos el drawString, que es el que hace el bordeadito de las circunferencias que hicimos. Y el otro es como tal el color que solamente resalta. En cada uno de los noditos, eso fue lo que hicimos. Ahora bien, para poder hacer como tal las líneas, utilizamos el mismo sistema, pero solo con unas etiquetas que se llamaban drawLíneas. Y lo que hacíamos era objetarlos en posiciones que pudieran ser anexadas a esos puntos. Eso sería todo. Que tengan muy buena tarde y gracias por validar este proyecto.